José Darío Salazar es un senador del Cauca. Recordemos que para el Senado hay circunscripción nacional, entonces no puedo decir senador por el Cauca, sino senador del departamento del Cauca, elegido por votación nacional. José Darío Salazar, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, le agradezco mucho su entrevista para poder dirigirme a la amplia audiencia nacional que usted tiene, y con todo respeto quiero también felicitar hoy en el Día de la Mujer a las mujeres de Colombia. Bueno, senador, es una felicitación que les hacemos todos. Yo me quejo del Día de la Mujer porque Día de la Mujer tienen que ser los 365 del año. Y todos los días tenemos que felicitarnos porque sin ella no habría civilización. Pero bueno, senador, ¿qué queda de su tierra? ¿Qué queda de su Popayán nativo? ¿Qué queda de los pueblos del Cauca después de este paro en los que estuvieron secuestrados 300.000 payaneses y habitantes de los alrededores de Popayán durante 11 o 12 días? ¿Qué queda? ¿Cuáles son los resultados de este paro que se está levantando hoy cuando el gobierno hizo pacto no con la federación, que ya no representa a los cafeteros, la destituyeron anoche o ayer, sino con los promotores del paro, que son los auténticos representantes del gremio cafetero? Díganos el balance de esta experiencia dramática que vivieron sus coterráneos en los últimos días. Gracias, doctor Londoño. Mire, Popayán como nunca se vio desabastecido. Había una percepción de drama, de dolor, y no solamente era percepción, las pérdidas fueron millonarias. ¿Quién nos va a reponer las pérdidas a la actividad económica de Popayán, a los propios productores del campo, al sector lácteo que perdió miles de pesos, al sector avícola, el poco que hay en Popayán que quedó quebrado? Los hospitales tuvieron que entrar en emergencia. Hubo una mujer que murió en Popayán porque no pudo llegarle el medicamento a tiempo. En fin, la crisis económica de una ciudad pobre como Popayán, sitiada por la subversión, porque para nadie es un secreto que la subversión hace su agosto en Popayán, es realmente dramática. Porque aquí se ha hablado del arreglo del paro cafetero, arreglo del paro que trae pérdidas millonarias a lo largo y ancho de tantos departamentos de Colombia por la improvisación del gobierno, por la arrogancia del gobierno, que, como lo hemos venido diciendo, mantiene tertulia permanente con los criminales de lesa humanidad en La Habana, pero se levantaba arrogante de la mesa de diálogo con los campesinos cafeteros de Colombia, los más débiles. ¿Por qué se tuvieron que esperar 11 días para llegar a unos acuerdos cuando inicialmente se habían podido hacer, por ejemplo, en Chinchiná? ¿Por qué prolongar esa sangría económica en el país por la improvisación y por la arrogancia de funcionarios del gobierno nacional? ¿Por qué no se trasladaron a las regiones desde el primer momento, como lo pedimos? ¿Y por qué esperaron hasta el último momento? ¿Quién le va a reponer a Colombia esas pérdidas millonarias? Se ha quebrado la autoridad totalmente, porque a raíz del paro cafetero quedó demostrado que este gobierno inepto, lento en la ejecución de obras públicas y de políticas públicas, no funciona sino a través de la presión que cundió cuando el ejemplo del paro cafetero se trasladó al sector transportador, se trasladó al sector cacaotero, y mañana seguramente habrá nuevos paros y nuevos estallidos, porque Colombia se dio cuenta que este gobierno con los sectores débiles solo funciona a punta de presión, a diferencia de su tertulia permanente con los que le hacen tanto daño y han sembrado tanto dolor en Colombia.
Esto es de una gravedad extraordinaria. Le quiero contar algo que usted no sabe, senador. Veo que no lo sabe. Se está estudiando muy seriamente en Popayán, de parte de unos juristas y de parte de la gente, proponerle una demanda al Estado colombiano por falla en el servicio, por las pérdidas causadas por el paro cafetero, o llamado cafetero en Popayán, porque es otra cosa que quiero preguntar. Si en últimas ese paro fue paro cafetero o paro indígena, o fue una mezcla de ambas cosas, porque si fue paro indígena, fue también paro de las FARC. ¿Qué hubo realmente al interior? ¿Y en qué medida cree usted que las personas que sufrieron las consecuencias de este paro absurdo durante 11 días, que vino a resolverse ayer haciendo concesiones a los cafeteros que se le hubieran podido hacer hace 3 meses, y que nos hubiera ahorrado tanto dolor y tanta angustia en todo el territorio nacional? Entonces mi pregunta es doble, como se lo digo. Si usted tiene noticia, la noticia que le estoy confirmando de algunos sectores de Popayán que están preparando, sectores económicos, empresariales, sectores pues de los más diversos que están preparando demandas contra el Estado. Y si en este paro participaron no solamente los cafeteros, sino los movimientos guerrilleros a través de grupos de indígenas. No cabe duda que el paro fue infiltrado por la subversión para distraer a la fuerza pública colombiana, mientras que la subversión hace su agosto sacando, por ejemplo, la droga que cultivan en el departamento del Cauca. Ellas son las consecuencias que se derivan de la falta de eficacia, de diligencia, de atención, de la arrogancia, de la soberbia de un gobierno que cree que se puede gobernar con anuncios. Ellas son las consecuencias, y el pueblo de Popayán y el pueblo de Colombia tiene todo el derecho a acudir a los tribunales, porque si bien es cierto, se arregló con los cafeteros, se les dio un subsidio a los cafeteros, y yo espero que a los cafeteros les vaya bien, porque muchos de sus reclamos son justos. También es justo que la gente que se quebró por cuenta de las omisiones, como usted bien lo ha calificado, del gobierno nacional y de su falta de diligencia, tenga el derecho a reclamarle al Estado colombiano. De modo que deja ahí una deuda inmensa el doctor Santos y su gobierno con el pueblo colombiano humillado, maltratado, desatendido y empobrecido por cuenta de la arrogancia de este gobierno. Senador José Darío Salazar, usted nos ha hablado ya un par de veces del tertuliadero de La Habana. Ayer parece que todo no nos han rectificado. Hubo una reunión del equipo negociador del presidente Santos. Yo no digo que de la sociedad colombiana, porque la sociedad colombiana no ha autorizado esos diálogos, con las fuerzas militares, con la cúpula militar. Parece que fueron el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército. Y aquí es donde viene un tema fundamental. Usted y yo todos sabemos qué es lo que están pidiendo las FARC en materia de tratamiento al ejército. Desmantelarlo, desmontarlo, dejar en manos de ellos el cuidado de temas como los de las BACRIM y el de la droga, porque como no son ellos los que la están impulsando, ellos la pueden manejar. Meter a la cárcel a los grandes oficiales del Ejército de Colombia y tomarse ellos el poder. Eso me parece que está claro, senador, y no será la hora de que en el Congreso de la República, por ejemplo, se trate el tema en serio, porque su presidente, el señor Roy Barreras, está haciendo toda clase de elogios de este acuerdo que va para allá. Y el tema no es de los oficiales del ejército, el tema es mío y suyo y de todos los colombianos. Porque a uno le quitan el ejército y se lo reemplazan por el ejército de Márquez y de Granda, y le cambiaron la vida, y le destrozaron sus símbolos, y le destrozaron su fe en el futuro de Colombia. Senador, ¿este no es un tema que hay que ir ventilando desde ahora? Ya hubo una arremetida en el Congreso de Colombia para quitarle al ejército colombiano presupuesto. Ya hubo una primera arremetida. Lo segundo que hay que preguntar es por
qué fue esa delegación a La Habana, quién la mandó a llamar, porque valdría la pena aclarar esto. Yo tengo informes de que fue el señor Iván Márquez, seguramente Timochenko, el que mandó a llamar a los senadores de la República, y si no, que nos lo digan, si esa fue iniciativa propia o no fue iniciativa propia, porque tengo informes que en la mesa de unidad nacional el señor presidente de la República, en la última mesa, expresó y afirmó, tengo informes, que el Senado se había trasladado, la parte del Senado, por solicitud de las FARC. Y se trasladó allá, si eso fue cierto, por solicitud de las FARC, para hacer el papel de recaderos. Vinieron con un recado, nos tumban el marco para la paz, que ya de por sí es un marco de la impunidad, porque pienso yo que lo que están persiguiendo es la impunidad total. Y por supuesto que paralelo a la impunidad total deben tener el propósito de acabar, esquilmar y penetrar las cúpulas y el ejército colombiano para ellos poder desarrollar desde allí sus nuevas políticas. Pero sí vale la pena, doctor Londoño, usted que es tan acucioso y que orienta tanto al país, a analizar cuál fue el propósito, quién invitó a los senadores y si fue invitación del señor Timochenko o instrucción de Timochenko y de Iván Márquez para enviar un recado, o si fue iniciativa de los senadores, o si fue que el presidente de la República los mandó, porque me expresan a mí que en la Mesa de Unidad Nacional le echó la culpa de la iniciativa del viaje a los señores de La Habana. Ahora, lo que sí es cierto, sin ninguna duda, es que ese viaje contaba con la bendición del presidente de la República. Después algún senador de la República andaba diciendo que no eran los de La Habana, sino que era que el doctor Santos lo había llamado para decirle que fuera. Entonces, ¿cómo es esta comedia llena de interrogantes, de inquietudes? Y yo creo que vale la pena despejarle estas dudas al país. Hay que despejárselas, senador, porque sabemos esto para dónde va. No se le olvide que el gran impulsor de estos proyectos fue Chávez, nos lo dijo el presidente Santos, esto no lo estoy inventando. ¿Y qué fue lo que hizo Chávez en Venezuela? Desmantelar el viejo ejército y organizar un nuevo ejército a su medida y montarle un ejército paralelo de más de 100.000 hombres armados que son las milicias populares de Venezuela. Luego, vamos para allá. Esto está orientado y dirigido por Chávez, que ya estará en un catafalco, en una urna de cristal embalsamado. Pero pues ahí quedan sus seguidores, y especialmente sus mentores, que son Raúl y Fidel Castro. Sí, entonces, senador, me parece que el tema hay que discutirlo desde ahora. Y en últimas, usted dice que cómo se trasladaron estos señores. Yo los vi montar en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego fue financiado por el gobierno nacional. Fue orden del presidente de la República. Entonces, si la iniciativa viene de Márquez, quiere decir que el que está mandando en Colombia realmente no es el presidente Santos, sino el señor Márquez. Esa es la información que yo tengo de uno de los congresistas que fue a Venezuela, una llamada del presidente de la República, pero tengo otra información de alguien que asistió a la Mesa de Unidad Nacional, de que el presidente allí dijo que el Congreso se había trasladado por solicitud de los señores de las FARC. Y frente al tema del señor Chávez, lo que usted ha dicho es cierto, sin embargo, el señor presidente, que tiene mala memoria, habló de inamovibles para el diálogo y los desconoció cuando él mismo nos los había ofrecido. No negociaré con el terrorismo en medio del secuestro ni del asesinato. Habló de que no les daría estatus político, lo desconoció. Nos dijo que había que creerle a las FARC que no tenían secuestrados, y al otro día las madres ya no reclamaban a sus hijos, sino los cadáveres de sus hijos en la Plaza de Bolívar. Nos dijo que la tregua la habían cumplido con raras excepciones, y los generales nos dijeron que en 60 días la habían violado 57 veces. Toda una excusa para las FARC. Y lo último que nos dice
para ver si el pueblo colombiano o lo cree el tan ingenuo de creernos esta afirmación, es que cuando muere Chávez dice el mejor tributo que podemos rendir a la memoria de Chávez es cumplir con ese sueño que él compartió con nosotros, llegar a un acuerdo para ver a una Colombia en paz. Y ahora que usted hace referencia a Chávez, no fue él el promotor de la violencia en Colombia, el promotor del secuestro en Colombia, no fue él el que ofreció como santuario a los terroristas de Colombia su propio territorio. Ese es el sueño de paz que el señor Chávez creó para Colombia. Que no nos crea tan ingenuos el señor presidente de la República. Que no nos crea tan ingenuos, que no nos crean tan ingenuos de no saber que esto está dirigido desde Cuba por el señor Fidel Castro, que fue el que asesinó el 9 de abril de 1948 a Jorge Eliezer Gaitán. Y ahora, el próximo 9 de abril, van a marchar los herederos intelectuales y políticos de Fidel Castro, es decir, de los asesinos de Gaitán, van a marchar el 9 de abril del 48. Es decir, esto es el mundo al revés, senador, pero por fortuna quedan senadores como usted, que no la debe estar pasando fácil, porque su jefe en el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, está muy del lado de Santos y de estas cosas que se están haciendo, seguramente en contravía de lo que piensa el pueblo conservador. Me parece a mí, senador. Creo, doctor Londoño, que no habrá un solo conservador en Colombia hoy que esté estimulado a votar por el doctor Santos. Senador, con eso lo dice usted todo. Esperamos que en Popayán se restablezcan las cosas y vamos a ver si la gente de Popayán y la gente de otras regiones del país tiene el coraje de presentar ante lo contencioso administrativo demandas contra el Estado por fallas en el servicio. El Estado no hizo el paro, pero lo permitió, lo toleró, fue incapaz de evitarlo. Y miren las consecuencias que tuvo, porque las pérdidas para la ciudad de Popayán y para los alrededores, para un pueblo ya suficientemente empobrecido y postrado, fueron sencillamente gigantescas. Senador José Darío... Doctor Londoño, sí, dígame. Cosa, me dicen que las pérdidas, obviamente usted sabe que no fueron solamente en el Cauca, me dicen que en Nariño tenían que botar 850.000 litros de leche diario, porque como en Popayán no había gasolina para ir a recoger la leche, y si la iban a recoger, ¿a quién se la vendían? Parte de la leche de Popayán y del Cauca sale para Cali, toda esa se perdió, y después empezó a perderse la misma que se consume en las ciudades, porque no había cómo sacarla de las veredas, de modo que el sector lácteo quedó quebrado por cuenta del mal manejo que le dio el gobierno nacional al paro, entre otros sectores, por supuesto. Senador José Darío Salazar Cruz, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad.